Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias, finalizando esta semana laboral. Aquí lo más destacado del día. El conductor de un vehículo embistió a dos delincuentes que intentaron robarle en Tumbaco, al oriente de Quito. Uno de los sujetos efectuó varios disparos, pero la víctima logró ingresar a su domicilio. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad. Es el momento exacto en el que el conductor de un vehículo embistió a dos antisociales que lo venían persiguiendo. Los sujetos se levantaron del suelo e intentaron abrir las puertas del auto. Uno de los hombres, identificado por una chompa verde, sacó un arma de fuego y efectuó al menos 3 disparos. Para defenderse, el ciudadano hace maniobras para ingresar a su domicilio y lo logra. Tras levantar la motocicleta del suelo, intentaron encenderla, pero sus esfuerzos fueron en vano y desaparecen de la escena. Ahí se le ve que le disparan en las ventanas, todo, pero no sucede nada. Claro, ha sido un carro de alta gama, entonces ha tenido la película de seguridad en los vidrios. El rápido accionar del conductor frustró el intento de robo en cuestión de minutos. El hecho, captado en video por una cámara de seguridad donde reside la víctima en la parroquia de Tumbaco, ha generado conmoción por la violencia en el acto delictivo. Ya de disparos y intento de muerte, eso no has escuchado mucho por acá, entonces todo el mundo está asustado. La Policía Nacional confirmó que el conductor no resultó herido. Los delincuentes lo habrían perseguido desde su lugar de trabajo en el centro de Quito. Las unidades investigativas levantaron los indicios balísticos. Aparentemente es un arma de calibre 9 milímetros. Se encuentra ya las unidades investigativas en conocimiento y el vehículo tiene un rasgo de impacto también, pero el propietario no tiene algún atentado en su humanidad. Horas más tarde de este evento en la misma parroquia, pero en el barrio Churuloma, sujetos armados asaltaron a clientes de un local comercial. Se llevaron todas sus pertenencias. La policía no descarta que se trataría de los mismos delincuentes que dispararon al conductor. Estamos encadenando la información para tratar de ubicar estas motos. Informó Priscila Cadena. En Pizulí, un despachador de productos y su acompañante fueron víctimas de dos antisociales, quienes los sorprendieron afuera de una tienda. Los desconocidos, que actuaron con armas blancas, les quitaron objetos de valor. Todo quedó grabado en cámaras. Pizulí, calle 8 y pasaje 8. El camión estaba despachando productos en la tienda. El trabajador espera que le paguen, pero en ese momento aparecen dos desconocidos, afrodescendientes, dicen los testigos. Esperan, hasta que sorprenden a la víctima, forcejean con él, tienen cuchillos, lo amenazan. El sujeto de chompa negra trata de abrir el camión, pero dentro hay una mujer que al ver todo se resiste al atraco. El delincuente lanza una piedra y rompe el vidrio. Es cuando la víctima pone el vehículo en marcha y se va. Se lleva el ampón consigo. Desde otro ángulo se observa cómo el pillo regresa, pero ya habían desvalijado al afectado. No lograron llevarse el dinero de las entregas. Un celular le llevaron. La chica arrancó y el otro se fue colgado en la puerta. ¿No les llevaron la plata que se les tiene que pagar? No le llevaron porque yo no le pagaba todavía. Esa tienda se ha convertido en objetivo de los delincuentes. Es la segunda vez que asaltan a despachadores. En la casa contigua hay un letrero de "se vende". Y es que colocaron el anuncio tras una balacera que hubo allí. Entonces, quienes arrendaban se fueron. Está abandonada la casa, vinieron una gente de la costa a arrendar. Sí, entonces a los pocos días de que hubo eso vinieron e igual ellos se llevaron las cosas y vinieron con unas motos, con unos tremendos cuchillos, unos parados en la esquina, dos, otros acá, dos, hasta que acaben de cargar sus cosas y se fueron. La calle es desolada, la presencia policial es nula.
Hay demasiada delincuencia, venta de droga, asaltos y riñas. Entre bandas así, pero nadie se mete. Le amenazan con cuchillo, con esas armas blancas, sino machete, lo que sea. En el UPC del sector no hay nadie, fuimos hasta el sitio. Y cada vez que buscan los moradores ayuda, los policías no están. Por eso prefieren encerrarse, hacer como que no han visto nada. Pues por esos extremos de la ciudad se siente con más fuerza la desatención de las autoridades. Informó Marilyn Jaramillo. Una cámara de videovigilancia registró un ataque armado en el Guasmo Norte. El episodio dejó como saldo una persona fallecida. 8 personas, entre ellas 2 menores de edad, pasaron un gran susto tras observar el asesinato de un hombre. Luego de que huyeran despavoridos, el carro en el que andaban los sicarios pasó por la misma calle. El ataque se produjo a las 20 horas con 55 minutos del jueves en la cooperativa Perla del Sur, en el Guasmo Central de Guayaquil. Preocupante aquí al pie es un negocio. Todo está preocupante. El jefe de aquí está preocupado porque de un ratito se vinieron todas las matanzas. Todo lo que está aquí está peligroso, tanto el Guasmo, Floresta. La persona asesinada fue identificada como Kevin William Macías Bello, de 25 años. De acuerdo al registro de la función judicial, contaba con 3 detenciones, 2 por robo y 1 por tráfico de drogas. Quienes habitan en el lugar se muestran preocupados por la situación. Muertos por todos lados de la ciudad. Está volviendo a subir el índice de mortalidad por acá en Guayaquil más que todo. Y eso es lo que se les pide a la policía, más seguridad, porque estamos volviendo a no lo mismo. La policía del Distrito Sur evitó referirse al caso, aparentemente para no aumentar la percepción de inseguridad en la zona. Informó Jorge Salazar. Más adelante, el gobierno de México otorgó asilo político a Jorge Glass. Ante esta noticia, la Cancillería ecuatoriana reiteró que no le otorgará a Glass el salvoconducto que necesita para salir del país. Los detalles en breve. Un ciudadano víctima de secuestro fue liberado en Calderón. La Policía Nacional montó un operativo para rescatarlo. 2 personas fueron detenidas. El vehículo circulaba con 2 ocupantes a la altura del redondel de Gualo, cuando de pronto fue interceptado por otro automotor. A bordo un grupo de desconocidos, quienes procedieron a llevarse a un hombre. Lo secuestraron. La policía hizo el seguimiento al celular de la víctima y lo localizaron en Llano Chico. Estaba en un inmueble. El personal policial logra ingresar a este domicilio y verifica que se encontraban 2 personas y en una de las habitaciones una persona que presumiblemente estaba como secuestrada. La finalidad de los delincuentes era obtener dinero a cambio de la libertad de la víctima. Y nos indican que le estaban solicitando una cantidad de $1,000 para dejarle en libertad. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para determinar responsabilidades. En total habrían sido 4 ampones los que actuaron, pero solo se detuvo a 2. Las investigaciones avanzan para conocer si habrían participado en más hechos delictivos. Informó Marilyn Jaramillo. Un sospechoso de haber participado en una masacre al interior de un karaoke en el cantón Joya de los Hachas fue detenido. La Policía Nacional informó que circulaba en un vehículo de similares características en el que llegaron los asesinos. Por el crimen de 4 personas que fueron acribilladas por un comando armado que llegó hasta un bar ubicado en el barrio Alborada, en el cantón Joya de los Hachas, provincia de Orellana. Las unidades investigativas capturaron a uno de los que habría participado en la masacre. El director nacional de la DINASED confirmó que fue detenido mientras circulaba en un vehículo de similares características en el que llegaron el día de la balacera. Al momento tenemos varios ya indicios que nos van a lograr determinar quiénes son los autores de estos hechos violentos. Por temas investigativos no ahondó en detalles, pero se conoció que sería extranjero, que fue puesto a órdenes de la autoridad competente.
Este hecho obedecería a una guerra de territorio entre grupos terroristas. El evento se da por lucha de territorios en esta zona. Presumiblemente son grupos de terroristas que están participando, tanto nacionales como internacionales, personas nacionales e internacionales que estarían realizando actividades ilícitas en esta zona fronteriza. Se trató de un ataque perpetrado por 5 sujetos con armas de guerra. Todos llevaban vestimenta negra, cada uno portaba su fusil, así como un chaleco táctico. En 2 minutos y unos segundos más, los criminales acabaron con la vida de 4 personas y 2 resultaron heridas. Al menos hay 120 indicios balísticos, al parecer de un arma tipo fusil. Se levantaron también 2 espoletas de tal vez alguna situación de artefacto explosivo, o sea, granada. La masacre ocurrió luego de un mes donde 7 hombres con uniforme militar fueron asesinados y dejados en el balde de una camioneta, también en La Joya de los Hachas, informó Iván Casamen. En Esmeraldas, la Fuerza de Tarea Conjunta decomisó gran cantidad de armas y municiones tras un allanamiento. Asimismo, en otras operaciones detuvieron a varios sujetos sospechosos de extorsión. Los militares encontraron todo este arsenal de armas. Como dicen, estaban con los juguetes listos. Acusados de cometer actos criminales dedicados a la extorsión, robo, tráfico de drogas y sicariato, sembraron el terror en la parroquia Rocafuerte en Esmeraldas, pero cayeron este viernes. En total 6 detenidos. Entre las evidencias había más de 100 balas, marihuana, pasta base y cocaína, revólveres, cartucheras y fusiles. Hay personas que están vinculadas a grupos terroristas, que en este caso son los Lobos, de lo que se entiende, y también hay personas que se encuentran identificadas, vinculadas a un grupo llamado NN. En otra operación, en el sector de las Malvinas se aprendió a alias Jesús cuando trataba de esconderse en una casa. Los uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta lo persiguieron y al verse acorralado no tuvo otra opción que ceder. A él se le encontró un arma de fuego, municiones y una alimentadora. Otra novedad se reportó en el sector del Agatazo. Aprendieron a alias La Vaca y alias Enano, quienes tenían en su poder armas de fuego y municiones. Responsables del delito de extorsión, asegura la autoridad. Desde el 9 de enero al 2 de abril se registran en Esmeraldas 313 aprehendidos. Informó Marilyn Jaramillo. Roberto C., alias el martillador de Urdesa, fue extraditado desde el Perú. El sujeto era requerido por la justicia ecuatoriana por el asesinato de su pareja, hecho ocurrido en octubre del 2011 en la ciudad de Guayaquil. Se trató de un asesinato que causó conmoción nacional. La víctima, una joven de 21 años de edad, pareja del sospechoso, quien fue agredida con un martillo por 29 ocasiones y su rostro quedó desfigurado, muriendo de contado. El crimen se registró el 5 de octubre del 2011 en el sector de Urdesa. El principal sospechoso desde entonces desapareció, fugó del país. El cuerpo fue encontrado, destrozado el cráneo, lo cual le había producido lógicamente su fallecimiento. El pasado 24 de abril del 2023 fue detenido en Lima, Perú. Roberto C., alias el martillador de Urdesa, permaneció privado de su libertad en el vecino país por 1 año. Tras cumplir con todos los procesos, fue extraditado horas atrás y llegó a la capital para ser puesto a órdenes de la justicia. Yo lo único que quiero es paz en mi corazón y paz porque esto le debo a mi hija para que sea juzgado con la pena máxima. En Perú se radicó por 12 años hasta que fue ubicado por agentes de la Interpol. Contaba con difusión roja. Era buscado en 196 países. Cuando se registró el hecho de sangre tenía 39 años. En la actualidad cuenta con 52 años de edad. Lo que se conoce es que habría intentado irse a Colombia. Sin embargo, aparentemente se le dificultó. Entonces optó por la cercanía, inclusive más bien trasladarse a Perú. El martillador de Urdesa no logró escapar del largo brazo de la ley, que lo atrapó antes que la causa prescriba y el crimen quede en la impunidad. Se logró la detención de este ciudadano a 4 años antes de que se prescriba la causa de este delito. Largos años tras las paredes le esperan. El sujeto llegó custodiado por agentes de la Interpol al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, informó Iván Casamen.
Al sur de Quito, la Policía Nacional realizó el levantamiento de un cadáver que fue encontrado en medio de matorrales. Los uniformados confirmaron que se trató de una muerte violenta. El occiso estaba atado de pies y manos. Quito, sector Tréboles del Sur. En un terreno baldío estaba el cadáver. Un hombre de chompa y camisa azul. Quienes pasaban por allí vieron el cuerpo, creyeron que estaba dormido. Pero con el pasar de las horas y notando que no se movía, llamaron a la policía, verificaron la novedad. Al darle la vuelta, en el rostro tenía incrustado un cuchillo. Se trató de una muerte violenta, dice la autoridad. Que efectivamente se encontraba una persona ahí en ese terreno baldío en posición de cúbito ventral, maniatada de pies y manos, con signos de violencia. ¿Lo mataron ahí o lo asesinaron en otro lado? Eso se encuentra bajo investigación. Lo cierto es que sus verdugos lo abandonaron en medio de los matorrales, lejos de las viviendas, para que nadie escuche ni vea absolutamente nada. La identidad del occiso está por verificarse. Quienes viven por aquí tienen miedo. Aseguran que criminales merodean la zona. Aquí vienen, disparan y se van. En la parte de abajo hay otro muerto. La presencia militar es nula y la policial muy poca reclaman. En medio del asombro por el crimen, claman por ayuda. Aquí que los militares vengan y hagan algún operativo. Se llama a la Policía Nacional y no hay unidades, no hay patrulleros, no hay personal. Informó Marilyn Jaramillo. Al volver desde este 8 de abril, el transporte liviano podrá utilizar un puente provisional en el kilómetro 82 de la vía Loax. El gobierno de México otorgó asilo político a Jorge Glass. Ante esta noticia, la Cancillería ecuatoriana reiteró que no le otorgará a Glass el salvoconducto que necesita para salir del país. Porque México tiene una política exterior caracterizada por la protección a perseguidos y por el asilo. Efectivamente, este viernes 5 de abril el gobierno mexicano otorgó asilo político al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge David Glass Espinel, quien se refugia en la Embajada de México tras ser acusado por delito de peculado. Sin embargo, inmediatamente la Cancillería ecuatoriana reaccionó. El Ecuador no le otorgará ningún salvoconducto, así lo dijo la canciller Gabriela Sommerfeld. Porque se trata de una persona que tiene sentencia ejecutoriada por crímenes comunes. La propia convención para asilo diplomático en la que nosotros nos basamos nuestra decisión nos ayuda a tener este sustento legal sobre la cual el Ecuador mantiene su decisión. Tanto México como Ecuador dieron a conocer a través de distintos comunicados su postura frente a este polémico proceso. México sustentó su decisión tras un análisis exhaustivo, basándose en la Convención de Asilo Diplomático de 1954, del que, recordemos, tanto Ecuador como México son parte. Por lo tanto, conforme a este tratado internacional, según México, el gobierno ecuatoriano estaría obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto, pero la Cancillería ecuatoriana lo niega. No cabe la concesión de asilo diplomático a Jorge Glass por el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, donde también México y Ecuador son estados parte. Allí se señala que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes, como es el caso del ex vicepresidente. En cuanto a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Cerur, deberá dejar el país en las próximas horas. Informó Mía Sabeli. Un delincuente por crímenes comunes, con sentencia ejecutoriada. En ese caso, la Convención de Viena también es clara sobre... Para el internacionalista Esteban Santos, las relaciones entre Ecuador y México de a poco se venían friccionando. Están en su punto más bajo desde que no tuvimos un acuerdo comercial con ellos por un tema político, que no quisieron entregar en extradición al señor Cherres, que tenemos los problemas con el ex canciller Patiño, con la señora Rivadeneira, y ahora lo que se acaba de conceder, un asilo político en medio de una declaratoria de persona non grata por las declaraciones de un ejecutivo en contra de los asuntos internos de un país. El tema es muy grave. El ex diplomático Mauricio Gándara comparte criterio con el internacionalista Esteban Santos en torno a la actuación del gobierno nacional. Es aceptable y es conveniente. Lo que ha hecho es aceptable y es conveniente.
Sí se permitió de tildarle de facho, de fascista al presidente Noboa, y eso sí es un tema inaceptable. Ahora quizás Glass esperando que Ecuador cambie de idea. El Ecuador ya dijo que no entregará salvoconducto alguno y por lo tanto ¿Es lo más correcto? Estamos ante un Assange 2.0. Claro que es lo más correcto porque la Convención de Caracas de 1954 es muy expresa. Un Estado es libre, soberano para entregar el asilo político cuando usted quiera, salvo y se exceptúa, y eso es muy expreso, el artículo 13 lo dice, cuando estamos hablando de delincuencia común, como es el caso. Y si hablamos de delincuencia común, mal puede entonces el Ecuador otorgar salvoconducto alguno. Esto no afectaría a otras áreas. Eso no quiere decir que no tenemos relaciones consulares. O sea, los ecuatorianos pueden seguir pidiendo una visa a México, los mexicanos pueden seguir viniendo al Ecuador, pero claro, ¿qué ambiente de negocios puede haber cuando tenemos unas relaciones a nivel diplomático en este nivel? Quizás son las secuelas de que Jorge Glass no quiere enfrentar a la justicia ecuatoriana, informó Héctor Romero. Desde este 8 de abril, el transporte liviano podrá utilizar un puente provisional en el kilómetro 82 de la vía Loac-Santo Domingo. Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas, junto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, instalan un puente tipo Delta que estaría listo a finales del mes de abril. A partir de este lunes 8 de abril está prevista la habilitación parcial por el kilómetro 82 de la vía Loac-Santo Domingo. Así lo anunció la prefecta de la provincia Sáchila, Joana Núñez, quien señaló además que durante un mes se venía utilizando este viaducto que atraviesa una propiedad privada, pero que al llegar a un acuerdo y en bienestar de la comunidad, se procedió a dar paso para que circulen cualquier tipo de vehículos, pero únicamente de característica liviana. También hemos dado apoyo por este puente para que pasen vehículos livianos, ambulancias en temas de salud, en temas de seguridad, a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y de esta manera el servicio ha sido continuo, porque amerita realmente atender a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Desde Ayuriquín hasta Santo Domingo, el recorrido normal toma unos 30 minutos, pero por el colapso del puente en este kilómetro, ahora por la vía Las Mercedes el mismo recorrido toma alrededor de 2 horas. Esta vía parcialmente habilitada fue reforzada con presupuesto de la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas y la Alcaldía de Santo Domingo también ha comprometido su ayuda. El señor alcalde se comprometió a apoyar a la finca privada, adecentándole el lugar con iluminación y con seguridad, con la policía de tránsito, para que a su vez pueda ser abierto públicamente a nivel nacional solo para vehículos livianos. Paralelamente, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército inició el armado del puente tipo Delta de 56 metros de longitud y 9 metros de ancho. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esta infraestructura tendrá 2 carriles de circulación y restablecerá la conectividad vial entre las provincias de Pichincha y Santo Domingo, que fueron interrumpidas a inicio de marzo pasado, pero que el próximo día lunes estaría habilitada para ciertos vehículos en un determinado horario. El día lunes podría ser posible que ya se abra el paso a nivel nacional a vehículos livianos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. La vía Loac-Santo Domingo sirve de enlace entre provincias costeras con Pichincha, pero ha presentado continuos derrumbes que han afectado el normal tránsito por esta vía, que fue construida en los años 60. Informó Miguel Ángel Bedoya. Además del pasaje regular de 0.45 centavos, el Metro de Quito cuenta con la tarifa reducida y diferenciada exclusiva para las personas de tercera edad, estudiantes secundarios y personas con discapacidad. Las autoridades señalan que para acceder a este descuento en el pasaje, los usuarios deben presentar siempre un documento identificativo. Además del servicio que el Metro de Quito ofrece, su prioridad hacia las personas de la tercera edad y con discapacidad también se evidencia en la reducción del costo del pasaje para estos grupos poblacionales. La tarifa reducida tiene un costo de 22 centavos al pasaje por cada viaje, mientras que la tarifa preferencial, es decir, exclusiva para las personas con discapacidad, es de 10 centavos. En otros países de América no se maneja la
la tercera edad la tarifa reducida. Entonces eso es bueno porque crea un derecho y da un ejemplo a los países. Es una muestra de respeto a las personas que hemos dado también ya nuestro contingente durante toda nuestra vida. Desde el inicio de su operación en diciembre del año pasado, más de 5.548.000 viajes con tarifa reducida y 240.000 con tarifa exclusiva para personas con discapacidad se han efectuado en el metro de Quito. Las autoridades enfatizan la necesidad de que los usuarios presenten su documento de identidad o carnet respectivo para que puedan acceder a los mencionados beneficios. Yo le dije que pagaba por tercera, me dijeron, tiene la cédula, entonces por eso le mostré la cédula. Sí, tenemos que presentar la cédula porque yo tengo una hermana que es discapacitada y ella presenta su tarjeta de discapacidad y paga menos que yo. Es muy importante acercarnos siempre a la ventanilla los usuarios que deseemos adquirir tarifa preferencial o reducida con nuestro documento habilitante para evitar que usuarios requieran tarifas que no les correspondan. Recomiendan que para evitar las filas en boletería, las personas de la tercera edad o con discapacidad pueden crear su cuenta ciudad vinculada a su cédula de identidad y así tener mayor accesibilidad al momento de pagar sus boletos con la tarifa reducida en el metro. En el metro de Quito también podemos crear nuestra cuenta ciudad que nos va a permitir tener la tarjeta ciudad, vincular nuestras cédulas de ciudadanía o generar nuestros códigos QR. Los beneficios que obtenemos es evitar las filas, ingresar más rápido al metro de Quito y de esa manera acceder de manera oportuna a las tarifas que nos corresponden. Doña Patricia, por ejemplo, cuenta con la tarjeta ciudad, misma que le permite acceder de manera rápida al metro. Dice que su hija le ayudó a obtener su tarjeta y registró sus datos para que pueda acceder a la tarifa de 10 centavos para personas con discapacidad. También es pago 10 centavos. Además me ayuda también con el ascensor también. Según cifras del municipio, alrededor de 137.000 viajes se realizan en el metro a diario por la capital. De estos, el 15% son efectuados por adultos mayores, estudiantes o personas con discapacidad. Informó Mauricio Sánchez. El aumento del IVA provoca una reducción del 60% en la demanda de repuestos vehiculares en la calle Ayacucho, centro de Guayaquil, donde los clientes afirman que de acuerdo al volumen, las facturas podrían elevarse hasta en $70. ¿Ya les están aplicando el 15% del IVA? Pedro no ha podido salir de un auto que ingresó a su taller mecánico desde el lunes, porque con el IVA al 15%, todo ha subido en la calle Ayacucho. De 500 la diferencia sale como por 4.30. Sí, hay una diferencia. Un aumento de $70 aproximadamente. Sí, pero eso nos pega bastante el bolsillo. El impacto no solo se siente en los bolsillos de quienes han caído en el saco de un daño vehicular. ¿Qué ha pasado en este Que la mayoría de los consumidores no quieren comprar y lo que quieren ahora es economía, no calidad. Había una demanda un 80%, ahorita hay un 30%, un 45%. Aunque las percepciones son distintas en función de la segmentación de los negocios y la mercadería que tiene más de una semana en Percha. Esto yo vendí en $14, al mismo precio lo sigo vendiendo. Bueno, es que seguro lo compró con el IVA al 12%. Claro. Pero cuando ya le llegue a su proveedor con el 15%... Bueno, ahí me va a llegar con un puntito, ahí tendré que ver cuánto le subo. De manera paralela, usuarios de la gasolina super, cuyo precio está liberalizado desde 2019, aumentó mucho antes del corte de su actualización, los 11 de cada mes. Es doble, ¿no? Sí, debería ser el que ya debería permanecer. Expertos tributarios creen que la medición del impacto en el consumo solo podría establecerse en mayo. El IVA es un impuesto indirecto masivo de alto flujo mensual. Se habla de una evasión tributaria de que ya no es sobre los $7.600, sino ahora sobre los 3.000 millones. Significaría que ya bajó la evasión tributaria a 4.000 millones. Si bajó la evasión tributaria a 4.000 millones, ¿en dónde están? El gobierno aspira a recaudar $1.300 millones hasta diciembre de este año para financiar la cruzada contra el terrorismo, informó Jorge Escobar.
Ecuador recibió más de 5.000 millones de dólares en remesas durante el 2023. De acuerdo a analistas, cerca del 75% de estos ingresos son utilizados por las familias ecuatorianas para cubrir necesidades básicas como alimentación o el pago de servicios. Las remesas que ingresan al país desde el extranjero superaron en el 2023 los 5.000 millones de dólares. Esto de acuerdo a un informe del Banco Central del Ecuador. La cifra representa el 4.6% del PIB y marca un techo histórico que no se había visto en el país desde el 2006. Esta importante cantidad de dinero va de la mano del flujo migratorio de ecuatorianos. De acuerdo a las autoridades, del 2021 al 2023 salieron del país y no retornaron 351.966 compatriotas. Nuestro tope, desde que nos dolarizamos, lo alcanzamos en 2006. Fue cuando vivimos ese éxodo migratorio, sobre todo protagonizado por Azuay, por Cañar, por Loja. De acuerdo al informe del Banco Central, Estados Unidos es el país que más remesas envió al Ecuador en el 2023, con 3.880.6 millones de dólares, seguido de España con 876.6 millones e Italia con 180.9 millones. Se estima que cerca del 75% de las remesas que ingresan al Ecuador son destinadas a cubrir necesidades básicas como alimentación o el pago de servicios. Cubrir las necesidades de una ciudadanía, sobre todo a través del mercado laboral. El mercado laboral que tenemos en Ecuador está en una condición que ya arrastraba una situación de especial debilidad y que en los últimos años las condiciones, sobre todo del subempleo, se han recrudecido un montón. La cifra exorbitante de remesas que actualmente percibe el país ayuda a compensar la falta de inversión extranjera directa ocasionada por la inseguridad que atravesamos. Además, invita a las autoridades a plantearse reformas estructurales en el sector económico. Empezamos a ver que ahora es cada vez más esa clase media que está contemplando la migración como la única opción. También en la clase alta. Y esto es una novedad. Pese a los ingresos percibidos en remesas, la cifra puede ser asociada en los mercados internacionales a una situación de vulnerabilidad que hace que se disparen indicadores como el riesgo país. Informó Edwin Benalcázar. Michelle Calvache fue nombrada como nueva vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre las primeras acciones que desarrollará está retomar el concurso para la designación del defensor público y la renovación del Consejo Nacional Electoral. ¿Jura usted cumplir fielmente con la responsabilidad? Las aguas como que se empiezan a encauzar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la designación de Andrés Fantoni como presidente del organismo. Este viernes se sumó Michelle Calvache como vicepresidenta. Estoy seguro que la vicepresidencia está no en unas manos, sino en un corazón de servicio, de lucha y transparencia. La moción salió de la consejera Joana Verde Soto, sin faltar las muestras de respaldo a Calvache. Es un momento crucial ante tanta inestabilidad institucional que hemos vivido. Eres una persona con una valentía de leona, eres corajuda, eres una jurista sobresaliente y sobre todo eres de ética. A Augusto Verde Soto votó en contra la expresidenta Nicole Bonifaz. Removida del cargo por pérdida de confianza, presentó un escrito justificando su ausencia, al igual que Yadira Saltos. Calvache, como ya lo ha venido anunciando, a poner manos a la obra. Y hemos delimitado un plan de trabajo que vamos a poner a disposición de todos los consejeros con el fin de determinar ya un cronograma en cuanto a la designación de autoridades. Esta semana arrancaremos con al menos 5 procesos, ya iniciando con pie derecho la próxima semana con reglamentos, con la reconformación de los grupos técnicos y los equipos técnicos, y también se procederá con lo que ya tocaría en este caso la autoridad más próxima, que es el defensor público. Hasta la fecha no se ha confirmado si Bonifaz ha presentado algún recurso legal, con la intención de estar nuevamente en la cabeza del Consejo de Participación. La extradición de ecuatorianos que enfrentan juicios en otros países por delitos transnacionales. Pero ¿cuáles son las excepciones que estipula el derecho internacional? Veamos.
El primer ejercicio sobre la extradición de ecuatorianos no tuvo el mejor destino en la consulta popular, efectuada en febrero del año pasado. La pregunta B señala: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, instrumentos internacionales y la ley? Hoy los escenarios y el texto son distintos. Apostilla Ismael Quintana. Primero, porque hay que cumplir requisitos. Doble criminalidad. Es decir, que la conducta por la cual eventualmente se le pudiese requerir a un ecuatoriano en suelo extranjero también esté tipificada en Ecuador como un delito de carácter penal. Penas mínimas. Que el requerido en extradición no vaya a ser sometido a penas o a tratos inhumanos, crueles, degradantes. Explica que la diferencia sustancial se circunscribe a que Lasso limitó la extradición a delitos graves. Si usted en cambio revisa lo que propone Daniel Noboa ahora, es abrir el paraguas de la extradición sin contemplar el tipo de delito por el cual el ecuatoriano sea requerido por un tercer estado, por el estado requiriente en cuyo territorio se cometió el delito. Esa es ya una gran diferencia, que era lo que muchos decíamos. A ver, si vamos a aprobar en urnas la extradición, que sea una extradición total. Y hay casos emblemáticos como el de Wilder Sánchez, narcotraficante ecuatoriano detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos, pero en el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos precisan que hay fronteras legales. No que se vuelva una condición para la incomunicación absoluta. Eso sí sería violatorio de derechos humanos. Se trata de un ciudadano bajo su jurisdicción que estaría cumpliendo una condena o juzgamiento en otra jurisdicción. La idea entonces es que Defensoría Pública envíe a un abogado. Por supuesto. Poder garantizar la defensa pública en el hecho del juzgamiento. La consigna, según el gobierno, es cercar a las organizaciones criminales del mundo y despachar sus tentáculos en el país. Informó Jorge Escobar. 3 excursionistas que ascendían a la cima del Nevado Cayambe fueron arrastrados por una avalancha de hielo. Varias unidades de rescate se activaron para enfrentar la emergencia. De acuerdo a información proporcionada por testigos, 3 personas se encuentran atrapadas a 5.680 metros de altura. Ellos iban a la cabeza de un grupo de excursionistas que tenían planificado ascender a la cumbre del Nevado Cayambe. Marco S., de nacionalidad ecuatoriana, la señorita Lucía G., de nacionalidad alemana, el señor Almut K., de nacionalidad alemana. Tras la alerta, inmediatamente se activaron los protocolos. Al momento se encuentra desplegado un operativo de búsqueda y rescate en el que participan bomberos de Cayambe, Quito y Ambato, así como equipos de alta montaña de la Policía Nacional. Las condiciones de la montaña actualmente no son óptimas, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder igualmente acceder hacia el lugar de este evento y poder realizar las acciones necesarias. El puesto de mando unificado está activado en el primer refugio. Las condiciones climáticas no son favorables, por lo que el operativo de rescate por el momento está suspendido. Ellos estamos haciendo una actividad de alto riesgo. El tema del alpinismo, ustedes saben, es una actividad sumamente que tiene sus riesgos específicos, riesgos de avalancha, riesgos de caídas en grietas. Entonces saben del riesgo a los cuales ellos se exponen. El ingreso al Parque Nacional Cayambe está restringido temporalmente mientras continúan las operaciones. Los riesgos de la montaña son impredecibles. Para la restricción de las visitas de los turistas, tanto turistas del día como montañistas que ya tenían reservas previas para estos 2 días. Esperan que las condiciones climáticas mejoren y las personas que ahora están en calidad de desaparecidas sean ubicadas y rescatadas en las próximas horas. En Quito. Estamos de regreso para contarles que el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto para las elecciones generales del 2025. Además, se aprobó la creación y actualización de 22 zonas electorales, donde se contempla un incremento en el número de dignidades a elegir en el caso de asambleístas.
Cuando el país está a puertas de un nuevo proceso electoral por el referéndum y consulta popular de este 21 de abril, el Pleno del Consejo Nacional Electoral analizó esta tarde el presupuesto y plan operativo para las elecciones generales del 2025. De acuerdo a la Coordinación de Procesos Electorales del CNE, el presupuesto referencial para estos comicios es de $91.707.668,72, registrando un incremento de más de $10 millones respecto a las elecciones anticipadas del 2023. Después de las intervenciones de los consejeros, el presupuesto fue finalmente aprobado con 3 votos a favor y 2 abstenciones. Aquí no se trata de desprestigiar a la institución, de desprestigiar lo que nosotros hacemos, sino de aportar, pero aportar arrimando el hombro, con soluciones. Las abstenciones vinieron por parte de las consejeras Estela Acero y Elena Nájera, quienes hablaron de inconsistencias en la información presentada. En cuanto a los servidores cuestionados, ellos siguen en sus puestos o en otras áreas de la institución. ¿Cómo confiar en estas personas y en los que hoy nos presenten como presupuesto? Lo digo de frente, no confío en ustedes. Respecto al valor presupuestado, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, mencionó que se trata de una cifra referencial y que en base a la experiencia de procesos electorales pasados, el valor devengado termina siendo menor a la cifra presupuestada. Es decir, que probablemente el gasto electoral sea menor a los $91 millones. El hecho de que un presupuesto es eso, estamos presuponiendo inversiones. Y no significa que en este momento nosotros estamos atados a los valores que estamos aprobando. Además de este particular, el Pleno del CNE aprobó la creación y actualización de 22 zonas electorales, donde se contempla el incremento en el número de dignidades. En el 2025 se elegirán a 151 asambleístas, 14 más que en elecciones pasadas, conforme al último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Informó Edwin Benalcázar. Con esto nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un buen fin de semana. Un abrazo grande.